Líneas de colores. Tiene un pequeño, no sé si se refieren a ese banding que tiene un poco acá, que puede ser al reducir para web. Sí, es banding, efectivamente, es por la compresión, es una imagen muy chiquitita. Sí, se ve en las pantallas. Exactamente, es banding. Es cuando uno, en el fondo, revela la imagen. Las transiciones de tono, si no son homogéneas, se ven esas bandas. Más que nada son fotos como para poder ejemplificarlo. Aquí me preguntan, ¿qué ventajas tiene utilizar un filtro o varios en una imagen? Si bien acá puedo simular o captar la imagen con las mismas, con 3 fotos, por ejemplo, y equilibrar el rango dinámico, no voy a lograr el mismo efecto en el agua. No voy a lograr lo mismo. Para eso tendría que quizá apilar muchísimas fotos y promediarlas. Respecto al polarizador, yo creo que, a mi parecer, no se puede reemplazar. No se puede reemplazar en el cielo. Hay algunos software que permiten, si bien es cierto, aplicar filtros como de polarización en el cielo, no son lo suficientemente como reales en cuanto al resultado. Lo mejor es captarlo en cámara directamente. Vamos a ir viendo más ejemplos. Lo que quería mostrarles eran, en el fondo, los mismos escenarios, pero utilizando distintas técnicas. Ahora nos vamos a pasar a la parte del equipo, que en el fondo, cuando uno quiere hacer fotografía a larga exposición, son de las primeras preguntas que surgen. ¿Qué necesito? ¿Qué accesorio? O si son en realidad indispensables muchas cosas. Y la verdad es que no. Podemos realizar fotografía a larga exposición incluso sin filtro, pero los instantes que tenemos son mucho más acotados. O sea, se puede hacer cuando hay muy poca luz, o sea, podría ser quizás amanecer y atardecer, pero en minutos muy, muy breves. Ahora, ¿qué es lo que nos permite los filtros? En el fondo, además de aumentar las posibilidades fotográficas, a una misma salida quizá va a ser mucho más provechosa, porque voy a poder hacer más fotos, puede ser con distintos tiempos, ahí va un poco la creatividad y, como les decía, es lo que uno quiere comunicar y mostrar en una foto. Es indispensable el uso de trípode. En el fondo, larga exposición significa extender el tiempo, y siempre el trípode es fundamental. Ahora, en lo personal, no solo para este tipo de fotos. A mí, en lo personal, me gusta mucho utilizar trípode, siempre. Uno se asegura una nitidez siempre. Otro motivo que encuentro, que cuando uno está en terreno con trípode, uno como que quizás se calma un poco, porque en el fondo tiene que acomodarlo, visualizar, buscar la foto. Les aseguro que si andan con la cámara colgada en el cuello van a traer quizás más fotos, pero quizás no con los mismos resultados. Entonces encuentro que ahí el trípode cumple otra función como de catalizador en este proceso fotográfico. Como les decía, trípode fundamental, disparador remoto, a mí me gusta mucho, que después les voy a explicar por qué prefiero disparador remoto y no utilizar el timer de la cámara. Y después tenemos ya el tema de los filtros propiamente tal, que son varios tipos, y vamos a ir viendo en qué los podemos utilizar. Dice, hola, ¿qué es Big Stop? Big Stopper es como el primer filtro, al menos que yo conocí, de 10 pasos, que es de la marca Lee. Se llamaba Big Stopper, y después sacaron otra versión que se llamaba Little Stopper, que era de 6 pasos, creo. Pero el Big Stopper es el que bloqueaba más luz en esos años. Cuando lo conocí fue hace bastante tiempo. Y ese era el más conocido. Ahí estoy respondiendo a Fiorella, Big Stopper.
Big Stopper, filtro marca Lee, exactamente, como dice Sebastián González, de 10 pasos. Actualmente se le llama Big Stopper a cualquiera de 10 pasos. Claro, sí, es que es como el nombre comercial que utilizó Lee en ese momento para denominar los filtros de 10 pasos, Big Stopper, como, es más que nada un tema comercial. Después, ¿alguna recomendación de trípode? Nos pregunta Sebastián. A mí, en lo personal, me gustan los trípodes que son con cabezal de bola. Encuentro que en terreno es muy poco práctico utilizar cabezales de 3 ejes. En el fondo, mover 3 palancas para hacer un solo ajuste de la cámara no me gusta. Así que siempre utilizo yo cabezal de bola. Lo voy a mostrar, lo voy a acercar un poco. Esto para mí es fundamental, un buen cabezal y buen trípode. Continuamos. ¿Alguna recomendación de trípode? Se repite. Eso principalmente. A mí, ¿cómo me gustan los trípodes? Que no tengan columna central, idealmente. A veces son los más costosos, pero a mí son los que más me gustan, porque en el fondo me permiten mantener el punto de vista lo más bajo posible, incluso a veces a, no sé, 10 o 15 centímetros de lo que estoy fotografiando. Voy a retroceder un poco con la foto de Torres del Paine que les mostré. Esa foto está hecha probablemente a 10 o 15 centímetros, o perdón, 30 centímetros aproximado de la roca. Entonces, por eso siempre el trípode tiene que permitirme, en el fondo, elegir un punto de vista bajo. En el fondo es lo que nos da esa sensación de tridimensionalidad, siempre acercarnos a lo que estamos fotografiando. En la segunda foto igual ahí se repite un poco. Ahí creo que quedó contestada la pregunta respecto al trípode. Como les decía, cabezal de bola. Yo personalmente también prefiero las patas cuando son como esta, twist, y no con clip, porque se llena mucho de arena en la costa. ¿Qué otra recomendación? Tampoco me gustan los trípodes tan livianos. A veces uno está en lugares en que el viento es implacable y necesita un trípode robusto. Y también depende un poco el equipo que estamos utilizando. Entre más robusto es nuestro equipo, necesitamos que el trípode de igual manera sea robusto. Creo que quedó resuelto lo del trípode. Ahora vamos con una pequeña explicación, en el fondo, de los diferentes tipos de filtros. En el que menos voy a ahondar o detallar es el filtro ultravioleta, que en el fondo es el que nos permite básicamente proteger nuestra cámara, o sea, o el lente, en este caso. Dice, ¿por qué usas una apertura tan cerrada considerando la gran pérdida de nitidez que genera producto de la refracción? Es difracción en verdad, pero esas fotos las tomé de ejemplo. En el fondo quería sacar una foto de 30 segundos con el tiempo máximo que en el fondo que me permite la cámara sin utilizar el modo bulb y una imagen sin filtro. Netamente eso. Creo que quedó respondida a esa pregunta. Sí, en general yo utilizo aperturas entre f8, 11, máximo f16, dependiendo un poco la óptica. Dependiendo un poco la óptica. Aquí me contesta de nuevo Gabriel. Qué bueno que quedó claro. Siempre saco fotos de ejemplos, en el fondo, sin filtro, justamente para este tipo de instancias. Bueno, seguimos. Con el filtro ultravioleta, yo en general no utilizo filtros ultravioleta. Como utilizo más de un filtro, me pueden producir viñetas. Entonces, la verdad es que no lo utilizo.
pero los vamos a ir nombrando a grandes rasgos y vamos a ver en detalle para qué sirve cada uno de ellos. Como les decía, filtro ultravioleta siempre en el fondo nos va a permitir proteger un lente y, como les decía, yo al menos no me gusta utilizarlo. Después tenemos el filtro polarizador, que ese sí lo uso mucho. Yo diría que, bueno, dependiendo del lente, lo utilizo al menos el 80% de las ocasiones. Sí. Después tenemos los filtros de densidad neutra y ya los filtros graduados. Son principalmente los tipos de filtros que hay. Y ahora lo vamos a ir viendo en detalle cada uno y su uso. Como les decía, el filtro UV principalmente va a proteger nuestra cámara, evitar rayones. ¿En qué lentes quizás lo utilizaría? Lentes que son más para fauna, no sé, 150, 600, 200, 500, quizás lentes en que sé que no voy a utilizar muy habitualmente filtro y sí quiero protegerlo, porque cuando uno está en terreno sacando fotos, igual los puede dañar. Entonces son ópticas caras que quizá vale la pena invertir en un buen filtro. Sería la única excepción en la que utilizaría un filtro ultravioleta. Ahora vamos a hablar acerca del filtro polarizador. ¿Qué es lo que nos permite un filtro polarizador? Como ven en la imagen de la derecha, si se fijan acá, eliminé un poco los brillos, pude intensificar un poco el color del fondo de los árboles, ¿verdad? Y además extender un poco el tiempo de exposición. Lo utilizo, como les decía, en el 80% de las fotos. Depende la óptica que esté utilizando, porque hay un lente en que no puedo poner filtro, al menos polarizador. Tendría que ser un cuadrado muy grande. Se lo voy a ir mostrando un poco paso a paso. Como les decía, el filtro polarizador nos ayuda a eliminar reflejos, a mejorar un poco el contraste de nuestras imágenes y también cumple un poco la función de salvar nuestro lente. Aquí, por ejemplo, se me cayó mi cámara con el 2470 y este lente es un polarizador, o sea, este filtro es un polarizador, pero está atascado. Se me cayó y lo único que se dañó fue el polarizador. En general, como no lo saco de la cámara, me ayuda un poco a protegerlo. Bueno, acá Cristóbal dice, el filtro E en cuanto afecta a los colores de la imagen, afectan mucho azul y verde. Yo creo que depende de la calidad del filtro. En general, esa es una de las grandes diferencias respecto a las marcas en filtro. Algunos tienen ya sea pérdida de nitidez o dominantes de color, que siempre es mucho más acentuada en los filtros que tienen mayor nivel de graduación o en el fondo qué tan oscuros son. Hay algunas cosas que igual las voy a ir explicando como bien en detalle o quizá en términos redundantes, pero como les decía es para que sea lo más transversal posible. Acá si se fijan, utilicé parámetro F16, 2 segundos, 24 milímetros, ISO 100. Eso principalmente. Ahora vamos a ver unos ejemplos utilizando el polarizador. O en qué situaciones, al menos a mí me gusta utilizarlo. Si se fijan acá en esta imagen, si bien era un día nublado, aún así yo quería lograr un poco más de detalle en la parte, digamos, como de las rocas o lo que se ve un poco debajo del río. Entonces, justamente saqué dos fotos, una con filtro y otra sin filtro, siempre como les decía para ir ejemplificando. Dame un segundo, Sebastián, y respondo a tu pregunta.
Cuéntame. Las preguntas, algunas preguntas las va a responder Elías directamente en este momento, las que son más pertinentes directamente al tema del filtro. ¿Ya? Las preguntas que queden, por ejemplo, hay una pregunta que no, esto está igualmente válida, que es, por ejemplo, Sebastián. La de Sebastián. Y hay preguntas como qué cámara puedo iniciar, el mundo de la fotografía y otro tipo de preguntas. Esas las vamos a dejar para el final de la presentación, para no ir interrumpiendo lo que es la fluidez, sí, la continuidad de la... Sí. Entonces, ahora proseguimos y después al final vamos a responder las preguntas. Perfecto. Gracias, Mariano. Una respuesta igual muy breve, Sebastián. Cualquier cámara que te permita utilizar el modo manual es la cámara que te sirve. O sea, eso solamente. Bueno, continuamos. Esta es una foto sin filtro polarizador. Tampoco tiene mucho revelado, solamente son de ejemplo. Esta es sin filtro y esta es utilizando filtro. ¿Se fijan el detalle distinto que hay en la zona del agua? De cierta manera, como les decía, va un poco relacionado a la intención de la foto. En la imagen anterior encuentro que tiene demasiados distractores, entonces el polarizador ahí me ayudó a eliminar reflejos, potenciar un poco el tono acá de los verdes de los árboles y eliminar atrás, si se fijan al fondo acá arriba, eliminar un poco como esa especie de bruma que había ahí en el instante. Eran fotos horizontales, por eso no las compartí en una sola diapositiva. Pero se notan las diferencias. Esta tiene mucho más contraste, los tonos se ven más saturados, ¿cierto? El follaje lo realza, este día está igual como nublado, entonces, un poco lluvioso, entonces ayuda a eliminar también esos brillos que se producen en las hojas. Ahora vamos a pasar a otra imagen, donde también utilicé filtro polarizador. Se fijan que el polarizador además igual ayuda a reducir un poco la cantidad de luz. Aproximadamente un paso y medio. No es más que eso, pero que cuando saltemos a la parte de los filtros ND lo vamos a explicar más en detalle. Pero en el fondo pasos es la cantidad de luz que puede reducir un filtro. Esta es una sola foto. Bueno, todas las fotos que le he mostrado en el fondo no es ningún bracketing. Si bien era una escena de luz difícil, hice una sola foto, pero utilizando el polarizador para captar, como les decía, un poco el dinamismo de acá del lugar. En lo personal, antes me gustaban más las fotos cuando se veía como más niebla, pero encuentro que utilizar tiempos más breves de exposición uno puede lograr, no sé, transmitir diferentes emociones o evocar diferentes sensaciones. Sebastián González pregunta si es Islandia, correcto, sí. Entonces, como les decía, en esa imagen solo polarizador. Si se fijan, puede lograr sacar un poco de detalle acá en esta zona de las nubes, ganar un poco de contraste y eliminar en cierta parte los brillos. Acá no lo utilicé al 100% el polarizador. Recuerden que, ¿cómo funciona un polarizador? Uno tiene que girarlo, porque en el fondo son dos anillos. Uno va enroscado a la cámara y el otro, uno lo va girando en el fondo a voluntad. ¿Por qué no lo utilicé en polarizar al máximo? Porque no quería perder ese brillo que era un poco magenta sobre el agua, para que no quedara tan apagado el primer plano. Entonces, por eso no polaricé al 100%. Como les decía, siempre uno tiene que ir girando el polarizador
No es muy oscuro, pero uno tiene que irlo girando y en el fondo elegir dónde quiere polarizar. Ahora, ¿cómo funciona un polarizador? En el fondo la luz viaja de esta manera como sinusoidal. ¿Y qué es lo que hago yo con el filtro polarizador? En el fondo permito que deje pasar la luz en una sola dirección. Entonces, así puedo anular algunos brillos. ¿En qué condiciones o situaciones útiles? Superficies curvas o especulares, agua, nubes, a mí me gusta mucho. Encuentro que le da mucho detalle y además, como les decía, protege el lente. Va enroscado en el elemento frontal. Si se fijan en sus cámaras o en sus lentes, siempre viene marcado igual el diámetro que necesitan de filtros, que es un tema recurrente. En el fondo, ¿qué filtro es adecuado? Siempre va a ser en función a la óptica que nosotros tenemos. Vamos a ir detallando después más adelante otros tipos de... O cómo en el fondo elegirlo, cómo elegir el filtro principalmente. Que va a depender, como les decía, de lo que uno quiere mostrar o qué es lo que quiere comunicar ahí, el mensaje, recuerden. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, donde también está con filtro polarizador. Ahora que veo la imagen acá, veo que igual tiene unas bandas en las nubes. Es porque la plataforma, en el fondo, sí, de hecho debe comprimir quizá mucho el PDF, porque esta foto no se ve así originalmente. La voy a subir a Instagram después para que la vean. Pero ¿cuál era la función acá en el polarizador? Eliminar un poco de brillo en la parte baja, en la parte del agua, ¿cierto? Potenciar un poco el contraste acá en la zona media, y en las nubes, si se fijan, la transición entre blancos y grises se ve con un poco más de contraste. Entonces eso lo logramos con el filtro polarizador. Y por otro lado, potenciar un poco el tono, el azul del cielo. Entonces, por eso utilizo principalmente polarizador. Como les mostraba, o si han visto en esta foto ya, va por lo menos el 80% de fotos con polarizador. Sí. La presentación la pueden descargar después al final, desde la página de agradecimiento. Va a quedar arriba y si no me pueden escribir y se las envío. Y ahí la pueden revisar con más detalle, pero en realidad no tiene esas bandas. Se nota mucho la compresión, pero bueno, para ejemplificarlo igual sirve. Nos vamos a saltar a la siguiente imagen. Se fijan acá que, bueno, el primer plano tenía este pequeño estero, este curso de agua, y yo quería lograr ver un poco las rocas, lo que está debajo. Entonces ahí utilicé el polarizador y de paso intensificar, como les decía, los tonos acá en el bosque. No quise incluir el cielo en verdad tampoco porque no aportaba mucho en día nublado. Recuerden que día nublado en el fondo no significa que no podemos tomar fotos, o sea, no es una limitante, jamás. En el fondo siempre tenemos que adaptarnos ahí a las distintas situaciones de luz y todo. Ahora vamos a pasar a otra imagen, también con filtro polarizador. Acá se nota mucho más su efecto. Si se fijan, quería potenciar un poco el reflejo en la parte inferior, añadir un poco de contraste entre el follaje y los distintos tonos. Y acá el polarizador, si se fijan por la izquierda, donde se ve este parche, o sea, estos árboles, la izquierda, los que son verdes, se fijan que la luz es lateral, venía por la izquierda. Entonces, ahí es cuando mejor funciona el polarizador.
cuando tenemos la fuente de luz, en el fondo, como a 45 grados. Es cuando mejor funciona. Siempre hay que tener igual un poco de precaución en no polarizar al 100%. Porque siempre, a veces se puede producir, si hay cielo, se puede producir una mancha, sobre todo con granes angulares, con lentes gran angular, en la parte superior. Se forma una especie de mancha. Follaje, alguien pregunta. El follaje, las ramas de los árboles. Eso es. Sí. Y ya para terminar con la parte del polarizador, me voy a saltar a otra imagen. Sí, acá se nota muchísimo la compresión, pero bueno. Se fijan que acá tenía una enorme diferencia de luz entre sombras, luces, nubes y contraste. ¿Qué es lo que quería acá con el polarizador? Intensificar en el fondo los tonos. Ojo que cuando uno fotografía arcoíris, hay una posición en que anula el arcoíris, así que tienen que estar ahí como atentos cuando lo están fotografiando y no polarizar al 100. Lo mismo en lugares con cielos muy azules, por ejemplo, no sé, San Pedro de Atacama, nunca polarizar al 100% porque se nota, es demasiado marcado el efecto que tiene el polarizador. Así que ojo ahí con eso. Aquí alguien pregunta si son combinables los filtros, perdón. Sí, vamos a ir avanzando y lo vamos a ir viendo. Sí, efectivamente son combinables. Ahora ya nos saltamos a la parte de filtros ND o densidad neutra. ¿Qué quiere decir densidad neutra? Que en el fondo no varían los tonos o no debieran variarlo, porque en filtros de mala calidad sí se nota las dominantes, pero en teoría no deberían modificar el color. Algunos tienen cierta dominante, pero muy leve, muy leve. En algunos ya es muy marcada. Por eso es importante invertir en buenos filtros. En el fondo, ¿qué es lo que hacemos? Siempre uno busca la mejor óptica o la mejor cámara o los mejores, no sé, accesorios. Muchas veces gasta, no sé, montos muy altos en óptica, en cámaras, todo, o sea, que todo sea de primer nivel, tarjetas, todo. Entonces no podemos, en el fondo, elegir un filtro que sea de mala calidad, porque en el fondo estamos arriesgando toda esa inversión a lograr resultados que quizás no son los que esperamos. Respecto a los filtros ND, hay filtros. Hay filtros que son cuadrados, como este que tengo acá. Filtros cuadrados. Y también hay filtros circulares que son de densidad neutra. Voy a elegir uno acá de densidad neutra. Se fijan que este es, bueno, circular. Estos filtros son técnicamente iguales. Los dos reducen la misma cantidad de luz. Ambos filtros son de 6 pasos. Pero ¿cuál es la diferencia principal? El sistema. Ahora aquí vamos a ahondar un poco más respecto al sistema. Como les decía, hay filtros cuadrados y circulares. Cuadrados, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Que en el fondo con un mismo sistema o un mismo portafiltro puedo utilizarlo en varios lentes. Desde, no sé, 58, si tenemos filtros lentes desde 58 milímetros a 77 o 82, con un mismo portafiltro y un juego de filtro puedo utilizarlo en todos los lentes. Y solo uno va comprando los adaptadores. A diferencia de los filtros en el fondo circulares, voy a tener que tener más de un filtro probablemente para poder cubrir toda la gama de lentes que yo esté utilizando.
Ahora, ¿cómo elegir el sistema un poco más adecuado al tema de los filtros? Siempre va a ser relacionado al lente, como les decía. Por ejemplo, a este lente no me sirve un filtro de 100% o de 10 por 10 centímetros. Necesito un filtro muy grande que en ocasiones puede estorbar en realidad en terreno cuando son filtros demasiado grandes. Voy a mostrar acá. Voy a mostrarles acá un poco este filtro. Como les decía, siempre va a depender de la óptica que utilizamos. Yo en este caso uso un gran angular que es como muy grande y utiliza un sistema de filtro enorme que igual es un poco a veces incómodo. Son filtros de 150 por 150, pero es la única manera de poder ponerle filtros. ¿Se fijan? El bulto es mucho más, se nota mucho la diferencia en realidad en tamaño. ¿Se fijan? Queda un poco de brillo. Sin duda que es mucho más práctico un sistema más pequeño, más compacto. Sobre todo en terreno a veces cuando utilizamos muchos accesorios, muchas cosas, es mucho más cómodo. Ahora, hay lentes que no permiten utilizar filtros, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, que son, por lo general, ópticas que son convexas y que no permiten, en realidad, fijan acá, es como, este lente no se puede sacar el parasol tampoco, es como un huevo. Ese lente, para el que pregunta, ese es el 1424. 1424 Nikon. Que utiliza, como les decía, filtros de 150 por 150, que es un poco, no es muy práctico en realidad en terreno. Ahora, me preguntan por qué en el fondo prefiero eso. Es porque es la única manera de poder montar filtro en ese lente. Ahora les voy a mostrar otro lente que sí me permite utilizar otros filtros y otro sistema portafiltro. Y que también me permite apilar más de un filtro. Que es lente, este es el 15 milímetros IRIX. Que vamos a montar el filtro acá. Dame un segundo. ¿Se fijan? Ahí está puesto el portafiltro. Y lo otro que tiene, que es muy fácil de sacar. Un sistema, en lo personal me gusta mucho este 100% de format high-tech. Ahí depende un poco, a veces si tengo que llevar menos peso, cuál lente llevo, o si necesito algo más versátil. Pero eso principalmente. ¿Cuál sistema elegir? En el fondo va a depender del equipo que vamos a llevar y si estamos en el fondo dispuestos a invertir en una variedad o distintos tipos de filtros. Uno puede partir quizás solo con el polarizador y después pasarse a los filtros de densidad neutra. Alguien me pregunta si se puede apilar más de un filtro. Sí, ahí está puesto el filtro de densidad neutra y después nos vamos a saltar al filtro graduado. ¿Podríamos poner la presentación nuevamente? Ya, perfecto. Ya, como les decía entonces, tenemos filtros cuadrados y filtros rectangulares.
o cuadrados o circulares, perdón. Alguien pregunta acá, Cristian Campos Melo, ¿cristal o resina? Buena pregunta. Ventajas y desventajas. Vamos a partir por ahí. Ventajas puede ser el precio, que es más accesible, pero desventajas, se rayan muchísimo más rápido los filtros de resina, mucho más rápido. En cambio, un filtro de cristal nos va a durar hasta que se nos cae. Sí, pero en cuanto a definición, es mucho más, a mí al menos me gusta muchísimo más. Además que los filtros de resina siempre tienen dominantes mucho más marcadas, sobre todo dominantes magentas, encuentro yo. Eso de acuerdo a mi percepción. Ahí sí se nota bastante la diferencia entre resina y cristal. Así que les recomiendo encarecidamente como utilicen filtros de calidad. A mí en lo personal me gustan los de cristal. Tengo solo filtros de cristal en realidad. Eso. Ahora, la ventaja de utilizar filtros cuadrados, como les decía, es que uno utiliza, o sea, selecciona en el fondo el anillo que necesita y listo. Mucho más práctico. En cambio, si utilizamos filtros circulares y sobre todo, filtros que son muy oscuros, para componer en algunas cámaras vamos a tener que retirar el filtro y poner el filtro. Entonces eso nos resta un poco de velocidad cuando estamos al momento, ahí en terreno, al momento de hacer la toma. Entonces encuentro mucho más versátil utilizar filtros cuadrados. Sí. Y otra ventaja es que puedo apilar más de un filtro sin tener viñeta. Puedo poner 2 o 3 filtros. En realidad 2, nunca pongo más que eso. En el fondo puedo, como les decía, apilar 2 filtros sin tener la viñeta. En general, si uno apila 2 filtros circulares, se va a producir una viñeta mucho más marcada. Entonces, ahí le recomiendo eso. Filtros cuadrados y de cristal, que es al menos lo que a mí me resulta más cómodo. Alguien pregunta qué es la viñeta. Es el oscurecimiento de los bordes. Si en el fondo esta fuera mi foto, en el fondo la viñeta podría ser lo que está en blanco, que es como un cierto oscurecimiento de los bordes y que es muy marcado cuando uno utiliza 2 filtros enroscados, uno sobre otro. Es muy marcada la viñeta. Ahí Francisco nos ayuda un poco. Ahora vamos a pasar. Ahí está. Tipo de filtros, como les decía, en el fondo tienen una cierta graduación, qué tan oscuro son, que se mide en pasos. En el fondo, qué tan oscuro es mi filtro. Van desde 1 paso, 2 pasos, hasta 10, como les mostraba al principio, Big Stopper. Aquí vamos a agradecer a Rodrigo Iberos que usé esta foto de una presentación que teníamos ahí para otra actividad. Bueno, continuamos con lo de los pasos entonces. A mayor cantidad de pasos, más en lo que oscurece o más tiempo voy a poder exponer mi foto sin que salga sobreexpuesta. Filtros de 1 paso, nunca compré un filtro de 1 paso. En realidad es muy poco lo que varía. En el fondo es como cerrar de F8 a F11. Pero vienen así. Les voy a mostrar un filtro de 1 paso. Si se fijan, es casi un vidrio neutro. Entonces, nunca compren ese filtro. Lo mínimo que yo recomiendo son 4 pasos. Ahí uno ya nota la diferencia. 4 pasos, 6 pasos y ojalá, no sé, 10. Después uno va teniendo un set. Por lo menos a mí me gusta 4 pasos por lo menos. 4, 6 y 10. Así que pueden partir con un filtro primero y ver cuál les acomoda más. Eso va igual relacionado a lo que uno
lo que hablamos al principio, qué es lo que uno quiere mostrar, cuál es nuestra intención. Hay gente que prefiere los filtros de 10 pasos y logra muy buenos resultados con eso. A mí me gusta más, no sé, de 6 pasos. Si bien uno de 10 es más versátil durante todo el día, cuando está nublado, por ejemplo, pero al atardecer y amanecer probablemente lo voy a tener que retirar porque es demasiada la luz que restan. Entonces voy a tener quizá menos probabilidad de fotos. Eso principalmente. Después nos saltamos a, como les decía, sistemas portafiltros. Siempre elegir el que sea más adecuado al lente o a la óptica que tenemos o a la que queremos, porque igual a veces uno se proyecta así, o sea, quiero ese lente y en el fondo sabe que compra ese portafiltro porque más adelante va a comprar otro lente. Entonces eso igual es importante. Elegir igual un buen sistema siempre en el fondo nos va a permitir más versatilidad. Acá este otro sistema de portafiltro, que este tiene incluido el polarizador. Es una línea también format high-tech. ¿Se fijan? Format high-tech. Buenísima marca, excelente. De las más utilizadas por los fotógrafos internacionales, la mayoría utilizan esa marca porque es de altísima calidad, casi sin dominantes. Entonces es un muy buena inversión. Acá Aldo dice, hola, un gusto por verte. ¿Has tenido experiencia con los filtros de 15 pasos? No, 15 pasos no. Sí me acuerdo de algo, a lo mejor me está viendo por ahí un amigo. Creo que les mostré una foto, si alguien la recuerda, pero de la Laguna del Inca. Yo estaba sacando fotos y un amigo al lado estaba utilizando uno de 15 pasos. Yo estaba haciendo fotos de 30 segundos o de 2 minutos, algo así, y él estaba haciendo fotos de 8 minutos. Entonces, es mucha la cantidad de luz que reducen y quizás ralentiza un poco el trabajo en terreno. Así que 15 pasos encuentro que es mucho. Yo creo que máximo 10. Recuerden que para el eclipse utilizábamos 18 y es enorme la cantidad de luz que resta. Así que por lo tanto yo, al menos a mí no me gusta tanto 15 pasos. Aldo, tú, yo creo que me vas a captar aquí cuando te explico. Tú ya tienes, me imagino, filtros más oscuros. Entonces si puedes hacer de repente 4 fotos con el mismo tiempo de exposición y las promedias, va a obtener un resultado muy similar en cuanto a esa suavidad. Bueno, siguiendo con los sistemas de portafiltros, les mostré recién el Format High-Tech. Los más sencillos, hay algunos que son de plástico, otros que son de aleación o aluminio. Y después ya nos pasamos a los sistemas de portafiltros, no sé, de 150 por 150, que son enormes. Y ediciones especiales. Pueden revisar igual la página de Quartz Digital. Ahí están detallados los distintos sistemas y distinta variedad de portafiltros. Como les decía, elijan el que en el fondo cubra todos los lentes que tienen, o si tienen uno y saben que se van a comprar otro, en el fondo elijan un portafiltro que les permita utilizar quizá a lo largo del tiempo la mayoría de los lentes. Eso respecto a cuál elegir. Vamos a continuar acá. Esta es una foto con filtro de densidad neutra. Como les decía, cuando comenzamos la charla, va relacionado con lo que uno quiere transmitir. Acá yo quería mostrar en el fondo esa sensación de fuerza en el mar. Y acá utilicé un filtro de 6 pasos también. Día nublado, ¿se fijan?
pero quería captar ese dinamismo en el agua, que no se viera como tan blanco o tan lechoso. Entonces, por eso elijo filtros quizás no tan oscuros, y prefiero los intermedios, 4 o 6. Ideal igual tener un 10, pero no es para todas las ocasiones. Como se habrán dado cuenta, siempre trípode para todas estas fotos. Para todas estas fotos. Aquí Cristian Campos pregunta, ¿qué piensa el portafiltro IRIX para el lente 15 milímetros? Fantástico. Acá está el IRIX. Con el holder Lucroid no genera ningún tipo de viñeta. Incluso apilando 2 filtros. En el fondo está pensado para este lente y no produce viñeta, nada. Así que totalmente recomendado. Además que ese lente permite utilizar polarizador, a diferencia del otro que les mostré. Este es un polarizador de 95 milímetros. Es un caso extremo de gran angular, 15 milímetros, full frame. Pero me permite utilizar filtros y filtros de rosca. En el fondo no necesito un sistema de 150 o 165 milímetros que a veces son para lentes muy, muy gran angulares, como Tamron 1530, 1424, Sigma 14 milímetros. En general, lentes ultra gran angulares para formato full frame. Es como un poco la desventaja a veces de esos lentes tan enormes. Eso, así que estoy feliz con ese holder. Portafiltro. Aquí dice, ¿para qué ocasión recomienda el filtro de dispaso? Día nublado, encuentro que es fantástico el filtro de dispaso. Simplifica mucho el paisaje. Las nubes quedan muy marcadas con la exposición muy suavizado. Así que en esas ocasiones yo preferiría un filtro de 10 pasos. Ahora, no solo se limita a paisaje, también lo podemos utilizar en la ciudad. Borrar personas, o sea, si lo utilizáramos en fotografía urbana, en el metro o en una calle con mucho tránsito de vehículos, van a quedar los trazos de los vehículos marcados. Así que no solo es como excluyente para fotografía de paisaje. También lo pueden utilizar en ese tipo de fotografía urbana. Continuamos. Acá, si se fijan, también en el fondo utilizando el filtro, utilizando el filtro de 10 pasos. Se fijan, bueno, me gustaría que después descarguen la presentación porque acá se formaron unas bandas, pero se fijan cómo simplificó el agua. En el fondo, ¿qué es lo que quería yo captar? Esta forma que tenía acá la roca y que, si se fijan en la composición, apunta un poco hacia los cuernos y que es donde está, en el fondo, la luz, donde estaba saliendo ahí el sol. Por eso encuentro yo que simplifica un poco la foto, la imagen, al utilizar filtros de densidad neutra. En el fondo, lo que permiten es reducir la cantidad de luz que está captando mi cámara. Sí. Eso principalmente. Ahora nos vamos a saltar a otra foto, también utilizando filtro de 10 pasos. Se fijan que acá se reitera lo que les decía recién, que en el fondo simplifica en cuanto a elementos, o sea, como a distractores, en este caso el agua. Pero yo quería que igual quedaran marcadas las nubes. Entonces quedaron un poquito suavizadas, además de la luz del atardecer. Se notan los troncos. Sí, correcto, Puerto Natales, un clásico ahí, muy brown. Continuamos. Acá, por ejemplo, esta está hecha con filtro de 4 pasos. Se fijan que el agua no está tan lechosa o tan blanca, tan marcada, que en el fondo era un poco lo que quería mostrar de ese lugar. Tampoco podía hacer una exposición tan larga en esta foto, o de 1 minuto o algo así, porque se iban a mover las ramitas. Entonces, por eso no elegí tiempos superiores.
Ahora nos saltamos a los filtros graduados. Filtros graduados o GND. Lo voy a mostrar acá. ¿En qué consiste un filtro graduado? Si se fijan ahí, es más oscuro arriba, correcto, y va aclarando hacia abajo. Este es un GNDE soft, en el fondo porque la transición de oscuro a claro es suave. Hay otra que se llama hard, que es muy marcada la transición. A mí me gusta más esto soft, porque encuentro que es mucho más versátil en situaciones donde el horizonte no es tan marcado, por ejemplo, donde haya árboles o montañas. Entonces prefiero transición suave. ¿En qué ocasiones? Voy a poner la presentación acá. Vamos a volver a la foto anterior. Ya, ahí están los filtros GND. Se fijan que también en el fondo se miden en pasos de, en el fondo, cuál reduce más cantidad de luz y cuál reduce menos luz. ¿En qué situaciones son útiles? Cuando tenemos una escena con un alto rango dinámico, o sea, una alta diferencia entre luces y sombras. En el fondo me permite a mí equilibrar la cantidad de luz entre la parte alta y parte baja. Por ejemplo, en un atardecer, que es de las situaciones más comunes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Equilibra en el fondo la diferencia de luz. ¿Cuál les recomiendo acá? Creo que lo mínimo es 3 pasos, 3 o 4 máximo. Porque las cámaras igual tienen, bueno, han salido cámaras como con muy buen rango dinámico, entonces un filtro de 2 pasos en realidad no vamos a notar mucha diferencia. Así que eso, yo elijo de 3 pasos. También tienen distintas nomenclaturas como 0,9 o 16, que depende siempre del fabricante, cómo lo va denominando. Entonces, eso es con los filtros soft. Después tenemos el filtro hard, que en el fondo la graduación es al revés. Parte, digamos, como más dura acá y degrada hacia arriba. Ese es útil al atardecer, donde no hay horizontes muy marcados. Quizás es muy específico ese filtro, pero también es muy práctico. O sea, yo en cámara me traigo la foto en el fondo lista, sin requerir a filtro ni combinar múltiples exposiciones. Juan Cristóbal Lara aquí nos pregunta. Juan, ¿no se recomienda usar un filtro de 10 pasos en atardecer? Dice... no se recomienda usar un filtro de 10 pasos en el atardecer por la difracción y pérdida de calidad. No, porque la difracción en el fondo se produce cuando uno cierra en extremo el diafragma. Sí. Y pérdida de calidad, no, ya que los filtros en el fondo son de alta calidad y es ahí que sean imprescindibles, que sean de buena calidad, en el fondo para no perder esa nitidez o ese sharp que uno busca siempre en las fotos. Eso principalmente, espero haber respondido a la pregunta, pero en general no alteran la calidad de la imagen. Sí. Pero al atardecer sí, quizás es muy oscuro el de 10 pasos, ahí quizás te recomiendo uno de 4 o 6 o solo el polarizador. Uno se va ajustando un poco a la cantidad de luz y a lo que quiere en el fondo captar. Dice, ¿qué tan importante y complejo es dominar la hiperfocal? Yo creo que es imprescindible en realidad cuando uno fotografía paisajes, en el fondo dominar la profundidad de campo y la hiperfocal, que en el fondo es una condición de la profundidad de campo. Porque uno siempre, o por lo general, en el paisaje, ¿qué es lo que busca? Mantener nitidez desde el primer plano hasta el infinito. Entonces, es un tema que hay que tenerlo dominado.
estas fotos igual siempre requieren harta técnica, pero en el fondo es costumbre. A medida que uno ya se acostumbra, ya sabe en qué diafragma funciona mejor su propia óptica o qué tiempos de exposición le gustan más. Como les decía, relacionado con la intención, que lo vamos a ver igual en la foto siguiente. Dice, en ese sentido, el mejor diafragma es F11. Siempre depende del lente. Como para revisar el rendimiento preciso de la óptica, les recomiendo revisar la página que se llama dxomark.com, que la voy a escribir en el chat por si a alguien le interesa. ¿Cuál es la ventaja de esa página? Que ya están hechas como las pruebas de rendimiento de óptica y cámara. Entonces uno puede saber con gráficos y todo cuál es el mejor diafragma o cuál es la mejor apertura para cada lente. Vamos a escribir aquí en el chat. Dice, ¿hay alguna marca de filtros que indique algo así como las curvas MTF? Ahí les dejé en el chat la página. Vamos a dejar marcada. Dice, ¿hay alguna marca de filtros que indiquen algo así como las curvas MTF? Bueno, las curvas MTF es lo que estaba hablando recién. En el fondo es el rendimiento que tiene una determinada óptica a determinado diafragma, etc. Si bien no hay alguna marca que indique las curvas MTF, sí hay algunas pruebas que son propias de cada fabricante, donde indican cuánta dominante o cuánto son capaces de representar o transmitir los colores de la imagen, que uno igual lo puede hacer de manera autodidacta con un color checker. En el fondo, ver qué tanto varían los tonos en una imagen. En el fondo, uno saca una foto sin filtro, con filtro, y después compara y ve básicamente las diferencias en cuanto a los tonos. Respecto al tema óptico, no conozco nada donde uno pueda ver como eso. Por eso es importante, como les decía, usar filtros de calidad. En el fondo, si vamos a invertir, en el fondo después no arrepentirse de que compramos un filtro que a lo mejor no tenía tan buen rendimiento. Eso. Ahí están explicados los tipos de filtro. Ya nos quedan pocos minutos, así que si alguien tiene preguntas, las puede ir escribiendo en el chat. Espero haber respondido tu consulta, Gabriel, respecto al tema como en el fondo, la calidad de los filtros. Ahora quiero pasar a otro tema. Vamos a ver aquí la presentación. Hasta el momento abordamos los temas técnicos y en el fondo las diferencias de... ¿Se ve la presentación ahí? ¿Sí? Ya, perfecto. En el fondo las diferencias entre sacar una foto con distintos tiempos. Acá le puse timing. Para mí igual es importante esto. Aquí viene la respuesta por qué prefiero utilizar disparadores de estos remotos que son con cable, que se conectan en la cámara, y no utilizar el disparo retardado cuando uno presiona el disparador. Siempre relacionado a lo que uno quiere mostrar o a la intención que busca en la foto. Yo acá lo que buscaba era captar el dinamismo, ¿cierto?, del lugar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Elegí el modo ráfaga. Eso se lo recomiendo mucho cuando estén en terreno y estén haciendo este tipo de fotos costeras. Fotos costeras. Porque en el fondo a mí me permite no perderme un instante. Si yo presiono el botón de disparo, puede que pierda a veces la foto. Entonces yo ahí prefiero modo ráfaga y
disparo, porque en el fondo mantengo presionado el obturador y no, digamos, paso a llevar la cámara, que es un tema importante. A veces uno está ahí con la composición lista y si presiona el botón de disparo, puede transmitir esa vibración a la foto. Me preguntan si uso intervalómetro o disparador convencional. La verdad es que uso los dos. Depende. Si voy a hacer, no sé, fotografías por el día o quizás utilizo estos que son con batería. Me permite hacer timelapse, retardar el disparo. Si por el contrario voy a un lugar así como más remoto, utilizo estos que son, lo voy a acercar un poquito más, que es solo un botón. Solo eso. Porque no tengo que prescindir de otra pila, otra batería que cargar. A veces es súper crucial cuando uno está en terreno. Que cargar, no sé, 2 o 4 baterías más el teléfono, no sé, power bank, como que son mucha la energía que necesita. Entonces, como que lo priorizo. Dice Elías, ¿el Live View ayuda en eso? Sí, efectivamente, porque cuando uno activa el Live View, que en el fondo es la vista en vivo de la cámara, ¿qué es lo que hago en eso? Vamos, ahí se ve activado. Cuando yo estoy mirando por la pantalla, ¿qué es lo que hago? Ya estoy levantando el espejo. Entonces sirve utilizar el Live View. ¿Sí? Si nuestra cámara también tiene en el fondo levantamiento espejo, en el fondo es lo mismo. La única diferencia es que cuando uno utiliza el Live View, claro, gasta más batería. ¿Sí? Aquí Gabriel pregunta si hay un filtro que elimina la dominante rojo-naranja que es súper útil para paisaje nocturno. Claro, en el fondo lo que hace es eliminar esas formas de onda que producen la luz de tungsteno o luz de sodio, que es la luz naranja. Sí, sirve. Es efectivo. Alguien pregunta, ¿el temporizador de la cámara sirve? Sí sirve, pero como les decía, yo ya les di mi razón de por qué prefiero utilizar temporizadores con cable. Porque si yo presiono el botón de disparo, imagínense esta escena. Cuando viene la ola, yo presiono el botón, pero van a pasar 2 segundos, entonces me voy a perder quizás la foto que yo busco, que en este caso del ejemplo era la tercera foto. Entonces, por eso, modo ráfaga y mantener presionado. Dice, ¿en qué caso recomienda los filtros circulares variables? Mira, no quise añadir los filtros variables. También existen en el fondo como para no mezclar tantas cosas, tantos conceptos. También hay filtros variables, o sea, en vez de que sean de 4 pasos o 6 pasos, en el fondo son fijos. O sea, perdón, son variables. Uno va desde 6 a 10 o de 2 a 10, depende. En general, a mí no me gustan porque forman una X. En el fondo son 2 polarizadores que están en contraposición. Entonces, cuando uno va girándolo, como para explicarlo fácil, lo voy a explicar así. Existe un momento en que se cruzan. Entonces, hay uno polarizando la luz en un sentido y el otro en el otro sentido. Entonces, se forma esa X. Por eso, no me gusta utilizar filtros variables. Por eso, prefiero fijos. Como les decía siempre al principio, buscando siempre como la mejor calidad posible. Eso. Son más para video. Sí, video, sí. Aunque también ahora las cámaras incluso lo han agregado al tema físico, han agregado ahí los filtros variables para reducir la luz. Espero haber respondido tu pregunta, Marco. Dice, ¿en retrato recomienda el uso de filtro? Mira, la verdad es que yo no hago fotografías de retrato, así que no lo he probado. Preferiría ahí no comentar sobre eso. Sí, Sebastián González acá también dice levantamiento de espejo, claro. Exactamente, Live View en el fondo es levantar el espejo, es el mismo efecto. ¿Qué más nos preguntan por acá, Cristóbal? Al fotografiar en larga exposición, ¿es verdad que aparecen píxeles quemados, hot spot o hot pixels? Así lo conozco yo al menos.
Mira, lo he visto en exposiciones más nocturnas o pasado el atardecer, pero con ciertas cámaras. Al menos a mí no me ha ocurrido lo de los hot pixels, que en el fondo son píxeles quemados de colores, que de todas maneras siempre son muy mínimos, igual es como fácil de eliminar o corregir, pero tampoco me ha pasado eso de hot pixels. Ni siquiera fotografía nocturna, porque ahí el ruido tiene otra distribución. Eso. Pregunta capciosa. En modo Live View, el viewfinder queda cerrado, es decir, no entraría luz por ahí. Igual entra luz, Sebastián. Igual entra luz. Sí, se filtra luz. En cuanto a la... Me voy a saltar un poco, pero las recomendaciones, siempre cuando uno utiliza larga exposición y tiene una fuente de luz que puede ser atrás de nuestra cámara, es conveniente o tapar el ocular, si es que nuestra cámara no tiene un botón como para poder taparlo de manera manual. Eso, se nota solamente con exposiciones así como muy prolongadas. Yo ahí, mi cámara al menos tiene un botón para poder cerrar el ocular. Pero sí, es una de las recomendaciones. Después, pregunta que ¿utilizas cartulinas negras para compensar la luz en distintas zonas? No, la verdad es que no. En algún momento lo hice, pero ni siquiera con una cartulina negra. Utilizaba la correa de la cámara y uno la levanta, como en el fondo es negra la correa. Pero encuentro que no. Sí. Aquí tengo otra camarita. Las Canon tienen ahí una gomita que es para tapar el ocular, que es para que no se filtre luz. Les podría después mostrar algunos ejemplos de cuando se filtra luz. Se hace una banda de color magenta, o horizontal o vertical, dependiendo de nuestra composición. Pero sí es un tema a cuidar. Exactamente. Después, ¿has tenido experiencia con filtros UHC o CLS? No, la verdad es que no. La verdad no lo encuentro muy práctico si es a lo que te refieres. Son los filtros que van montados en el sensor. La verdad es que encuentro que es muy poco práctico cuando uno está en terreno utilizar filtros que impliquen ya desmontar y montar el lente. No, la verdad es que prefiero el sistema convencional de filtros que van instalados en la parte frontal del lente. Eso. Sí. Los filtros que menciona acá Cristóbal van instalados cuando uno saca el lente, van instalados acá. Acá. Entonces encuentro que es demasiado engorroso o la verdad encuentro que estorba cuando uno está en lugares, no sé, con mucho viento. O sea, imagínense lo que implica sacar el lente y poner el lente en esas situaciones. Dice, son para astrofotos. Claro, hay una marca muy reconocida que hace ese tipo de filtro. Dice, son para reducir la saturación de la luz de la ciudad. Claro, lo que les mencionaba hace un rato, en el fondo, ¿qué es lo que hacen esos filtros? Eliminan o cortan la forma de onda de determinados espectros. Hay un montón de filtros que son ya sea o para eliminar o aumentar, ¿cierto? O potenciarlo, ese tipo de tono. O sea, cuando uno a veces ve fotos de nebulosa y cosas así, son con esos tipos de filtros. Si bien no es un poco de lo que estamos hablando, pero lo mencioné. Eso, ya estamos casi finalizados. Unos pequeños tips, como les decía siempre, probar distintas exposiciones, utilizar el disparo remoto o ráfaga. Otra cosa para los que les guste la fotografía de costa, revisar la tabla de marea, o sea, uno en Meteomar o otras aplicaciones, en el fondo sabe a qué hora se va a producir la marea más alta y la más baja, y en base a eso buscar las fotos con distintos timing, como les nombraba anteriormente.
Eso, otros consejos, como les decía ahí, cubrir el ocular, que ya lo vimos en ocasiones anteriores. Bueno, batería extra, cuando uno está sacando muchas fotos o exposiciones muy largas, 10, 20, 30 segundos, va a consumir mucha más batería, sobre todo si utilizamos el Live View. Entonces, baterías cargadas siempre. Y paños de limpieza, yo utilizo una toalla grande si voy a la costa, que me sirve para secar o la cámara, o si estoy en una cascada, también me sirve para secar todo el lente y la cámara completamente. Y los típicos paños que sirven para limpiar los cristales. Eso principalmente en cuanto al equipo. Dice, quizás suene tonta esta pregunta, ¿se puede utilizar un filtro polarizador en la noche? No, la verdad es que no. Dice, imagino que debe haber luna. Sí, efectivamente, yo tengo una foto en el mismo lugar, en este mismo lugar, que hice con un polarizador un día de luna llena. Funciona, en el fondo cuando hay luna llena, igual existe luz en la escena, así que igual se nota. Pero ha respondido tu pregunta, Cristóbal. ¿Qué más? ¿Para limpieza se usa el mismo líquido de los lentes? Sí, yo utilizo uno que se llama como Rosco Lens, que es muy bueno. Elimina todas las manchas que a veces son de sal o estos splash que se producen ahí cuando uno está en terreno. No sé si hay más preguntas acá. Parece no. Sebastián González dice, gracias Elías por la presentación. Ahí están las preguntas. Pregunto si hay alguien más, alguna otra duda. No sé si alguien tiene más dudas respecto a los temas que hemos ido analizando. Dice, ¿sueles combinar filtros, por ejemplo, en la foto? Sí, a lo más polarizador y un filtro ND, no más que eso. Polarizador y filtro ND, pero sí, lo uso. En esta foto acá es solo polarizador, eso sí, en la última foto. Bueno, espero haberles ayudado un poco respecto a este tema. Les pido mil disculpas igual por el retraso que tuvimos. Estaba un poco nervioso por eso. Pero bueno. Cristóbal acá pregunta, ¿cuál marca recomienda DV? O sea, siempre el filtro que voy a recomendar va a ser uno que sea de buena calidad. O sea, cristal siempre. Y yo utilizo al menos Format Hightech y Lucroid. Son como de las mejores marcas en realidad. Eso, espero haber podido contestar algunas cosas y haberles ayudado también en este tipo de fotografía. Eso, no sé si hay más preguntas, al parecer creo que no. Bueno, si tienen otras dudas, por último me pueden escribir por Instagram. Voy a dejar acá al final la presentación. Ahí están igual mis redes sociales y la página de Cuarto Digital. Y que les agradezco un montón también haberme invitado a participar en esta instancia. Eso, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias a todos por haber podido participar. Y eso, nos vemos. Importante destacar que creo que mi micrófono está funcionando. Sí, está funcionando. Sí. Es importante... Tenemos una última cosa acá. Ya. Que la presentación va a estar disponible para la descarga es en la página de... ¿es la tuya? ¿O es la no, pues lo podemos subir a la de Cuarto Digital, ¿sí? Ya. ¿Sí? Si alguien quiere la presentación o utilizarla, digamos, para revisarla después, la puedo subir a un link que lo pueden revisar después en mi Instagram o en la página web de Cuarto Digital. Eso, saludos a todos y que estén muy bien.